quiero preguntarte qué es lo que haces frente al conflicto. ¿Qué haces cuando hay una o dos opciones? ¿Optas por una tercera, que es la tuya? Elegir camino A, camino B. ¿Qué pasa si te digo que hay un camino C, que es tú mismo? Elegirte a ti mismo siempre será la mejor opción. Soy Jen, te doy la bienvenida a mi canal y quiero hablarte sobre este tema, el cual sucedió hace mucho tiempo, aunque se siente tan cercano, y dejó una clara enseñanza que quiero compartir a través de este medio. Primero, en la vida uno siempre enfrentará el conflicto, ya sea en lo profesional, familiar o académico. Y quiero compartirte un poco de lo que yo hice. Esto es a través de mi experiencia personal y cómo superé esta lección, que como toda la vida, cada lección se va a repetir hasta que no la aprendes. De diferente persona, de diferente manera, pero siempre estará presente. Elegirte a ti mismo es la mejor respuesta, aunque no sea lo más fácil. Y así es. Porque cuando decides elegirte a ti, va con ello que traigas consigo el peso de los demás. Me pasó eso. Y eso se engloba a los siguientes puntos. Por ejemplo, escucha ambas versiones. Escucha versión A y versión B. Pero al final, quédate al margen. Elige tu propia versión con lo que ya escuchaste y con lo que ya sabes. Es fundamental que te elijas a ti mismo. No te quedes en una u otra parte si no resuena contigo. Haz lo que te da paz. Ya sea que le cueste a quien le cueste, le pese a quien le pese, es tu decisión y deben respetarla aunque no estén de acuerdo. No tienes la obligación de quedarte en A o B cuando hay otro camino. Siempre lo habrá. También permítete dejar reaccionar a las personas al conflicto. Ve cómo actúan, qué es lo que dicen. Eso demostrará más de ellos mismos que las palabras que están diciendo. Mira los hechos, estudia cómo actúan, cómo reaccionan frente a un conflicto, frente a la adversidad. Porque cuando los permites ser, comprobarás su naturaleza. El análisis de qué traumas tienen, algunos problemas y demás, pero déjalos ser, que están mostrándose frente a la adversidad. Eso revelará su verdadera cara. Toma decisiones conforme a tu moral, lo que tú consideras correcto. Sé fiel a ti mismo, y eso incluirá que no le des gusto a todo el mundo, lo cual es completamente normal. Porque cuando decides elegirte a ti mismo, debes saber y tener en cuenta que no serás aprobado por los demás, por no ponerte de un lado o de otro lado, sino elegirte a ti. Y eso siempre será la mejor decisión en tu vida. Bien, si hay un problema en común, hay una dificultad, un conflicto, se debe hablar al momento. Como en todo, no permitas que avance, porque si uno dice, oh, voy a esperar a que pase el tiempo lo arreglará, pero si tú no haces nada en ese momento, no va a avanzar. Se va a hacer más y más pesado hasta que ya no puedas aguantarlo. Es como tener un vaso de agua. Si estás sosteniendo un vaso de agua durante un momento, no pasará nada, pero consecutivamente con el tiempo se volverá más y más pesado. Y no es que sea el hecho simplemente de la situación, sino es el tiempo en que se carga ese peso. Y por último, un punto que sin duda fue algo que realmente me hizo pensar sobre esto. Tus amistades no tienen por qué probar otras amistades. Y con ello no quiero decir que
te avisen sobre que sean insanas o que estés rodeado de algún tipo de vínculo insano o algo así, porque cuando es así es otro tema, simple hecho del ego, cuando quieren que seas de su posesión, por así decirlo, de su pertenencia, de su grupo de amigos, de su vínculo. Eso, si lo piensas, es insano, porque no le perteneces a nadie. Tú te perteneces a ti mismo y debes actuar como tal, cuidarte como tal. Y por eso mismo no debes hacerte de un lado u otro lado si no lo consideras correcto. Siempre tendrás la opción de elegirte a ti mismo, aunque los demás estén en desacuerdo. Es completamente normal. Y no debes explicar, no debes pedir disculpas, sentirse ofendidos. A lo mejor es por el orgullo, el ego, todo esto dentro. Pero no deben por qué sentirse así. Tal vez creen o piensan que es un tipo de traición solamente porque no los elegiste. Pero si no estás haciendo ningún daño, ¿qué tipo de traición estás haciendo? Porque, en mi opinión, la peor traición es traicionarse a sí mismo al no seguir sus ideales y sus valores personales. Son justamente eso. Hubo un problema en equipo de manera académica. Se habló, se llegó a un acuerdo, pero simplemente no dio resultados, no dio los resultados esperados y estaba la opción de irme a una parte, otra parte. Elijo a mí misma, lo cual conllevó a que hubiera ese desagrado por no estar de un lado de la balanza, lo cual es entendible. Hice lo mejor que pude en su momento y que me sintiera en paz. Y aún así, obtuve el desagrado de manera temporal de ambas partes. Y eso siempre va a pasar, nunca vas a tener siempre de acuerdo a toda la gente, y lo cual es completamente normal. Y no tienes por qué esperar su aprobación. Espera la tuya. ¿Qué es lo que te hace sentir eso? ¿Qué es lo que aprendes con eso? Sucedió que tuve la oportunidad de hacer un trabajo en equipo, el cual realmente me convenía, porque era bastante sencillo, casi no tenía que hacer nada, o literal no tenía que hacer nada, pero era una balanza, era de o te quedas con nosotros o te vas con la otra parte, pero tendrás más trabajo, y entonces decidí elegir la otra parte, lo que yo sentía correcto. Si era con A o con B, con A era el trabajo más sencillo porque había más personas involucradas y literal no tenía casi que trabajar, lo cual era realmente conveniente. Y estaba el camino B, que era bastante más trabajo, y elegí el camino B porque era una balanza que estaba en desigual y yo no me sentiría bien si simplemente seguía lo que me convenía, si no era lo que yo realmente quería. Fue en ese mismo momento y fue una espada contra la pared. Realmente era una sensación de traición, de una balanza desequilibrada, de qué hacer. Y dije, ¿qué es lo que me trae paz al final del día? ¿Qué es lo que yo siento correcto? Y es algo que yo siempre aconsejo. Toma decisiones conforme a lo que te traiga paz. Le gusta quien le guste, lo acepte quien lo acepte. Si puedes dormir con esa decisión tomada, esa es la correcta. Fue lo que hice. Lo cual sí fue bastante más trabajo. Y mientras veía que amigos estaban trabajando cómodamente, el ambiente era diferente, yo tenía más trabajo, era más solitario y era más pesado, pero aunque no era lo que me convenía en ese momento, eso me daba paz y con eso tuve suficiente. Es lo que quisiera compartir de esa experiencia, que cuando no sepas a quién elegir, siempre te elijas a ti mismo. Esa será siempre la mejor decisión que puedes tomar. Tener paz, dormir en paz con esa decisión
y simplemente elegirte a ti, porque en cada pequeña decisión siempre tienes opciones y siempre tendrás la opción de elegirte a ti.